¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Bueno, el programa pasado, cuando estábamos grabando, recordás que se estaba discutiendo en ese momento la convocatoria al Consejo del Salario, que finalmente fijó un salario mínimo. Es interesante pensar en estos términos. La contradicción del discurso oficial entre la negación de la inflación y los porcentajes que finalmente homologa en las paritarias, de efecto fija como porcentajes de recuperación de alguna de las variables nominales, en el caso del salario. Bueno, esto abre ahora, adicionalmente, antes que me olvide, ocurrió además, nosotros lo comentamos en un programa, esta paradoja que había de que si uno compraba con tarjeta de crédito en el extranjero, conseguía el tipo de cambio a esto que se llama el mercado único y libre, como se llama el tipo de cambio oficial. Bueno, finalmente la DGI adoptó, seguramente como era complicado fijar un impuesto, nosotros hicimos referencia que debían estar pensando en poner un impuesto que tuviera algo que ver con la brecha que había entre el oficial y el blue. Bueno, finalmente lo que hicieron fue utilizar un recurso que es fijar como si fuera un anticipo de ganancia o de bienes personales, de manera tal que los que tenían previsto consumir en el extranjero van a ver incrementado, no exactamente en el 15%, que es lo que se le va a agregar en el resumen, porque eso como lo va a poder utilizar en ganancias, pero digamos que de todos modos, en una economía que ajuste sus precios arriba del 20%, eso implica que cuando lo recupere, es decir, cuando lo utilice para ganancias, seguramente va a haber perdido parte del poder adquisitivo, o sea que, de hecho, ahora tenemos un nuevo tipo de cambio, que es una especie de tipo de cambio para la tarjeta de crédito, digamos, ¿no? Así es. Pero quería hacer un comentario con que todavía queda una variable que seguramente va a ajustar la AFIP, y que tiene que ver con el mínimo no imponible, este reclamo tan fuerte que hacía Moyano en su momento. Sí. Expliquemos un poquito, en el impuesto a las ganancias, en particular en la cuarta categoría, cuando hay un mínimo al cual no se le cobra el impuesto a las ganancias. Sí. Y ese mínimo se establece en un determinado monto, según cuáles sean las características de la persona que está obligado, cuál sea el contribuyente de derecho, digamos, si es soltero, si es casado con hijos, etcétera. Yo he traído un pequeño ejercicio que supongo que disponemos de las placas para ver cuál es la evolución en la diapositiva número 1. Vamos a ver esa es la evolución que ha tenido el mínimo no imponible en términos nominales, ¿no? Desde el año 2001 hasta el año 2012. Claro. ¿Por qué ha tenido esa evolución? Bueno, claramente porque si no se ajusta, se empieza a cobrar impuestos sobre una ganancia que es nominal, sobre un aumento nominal. Entonces, si te fijas, en el 2001, este caso es el de soltero, para un trabajador soltero sin hijos y que no tenga otras deducciones. En el 2001 el mínimo no imponible era 1.348 y en el 2012, en la actualidad, es 5.782. Ahora, bueno, si uno quiere ver en realidad cómo evolucionó eso en términos reales, tendría que quitarle a eso el efecto de la inflación. Lo cual, como hemos dicho muchas veces, es un problema en la Argentina porque no tenemos estadística confiable de precios. Así es. Yo he hecho un ejercicio que está en la siguiente placa, que es tomar el promedio a partir del 2007, digamos hasta el 2007, en la diapositiva número 2 vamos a ver que hasta el 2007 vamos a tener el índice oficial. Ahí está deflactado por el IPC que hace el INDEC, por el índice de precio del consumidor del INDEC. A partir del 2007, como en enero del 2007 empezamos a morenizar el índice, tomé la media de San Luis y de Santa Fe. Es decir, como esas provincias siguieron haciéndolo, y si uno entonces aplica ese de 2007 en adelante, la evolución de este mínimo no imponible es el que muestra el cuadro. Es decir, claramente, si te fijas en el cuadro, ves que hay una línea que está puesta a nivel de cuando es digamos, haciendo igual a 100 el año 2001. Sí. ¿No? Y claramente ha estado, durante todos estos periodos, ha estado por debajo del valor que tenía en el 2001. Claro. Eso supone de que el mínimo imponible se ajustó menos que la inflación en general, salvo unos pocos años que ahí tenemos... 2 años, 3 años, claro, puede ser. Que tenemos allí que se ajustó, que está por encima de 100, que es el 2001, ¿no? Bueno, digo, si uno quisiera además decir, bueno, ¿cuánto tendría que ser hoy el mínimo no imponible para recuperar el valor del 2001?
ese que hoy es para el soltero sin hijo y sin otras deducciones de 5.000 y pico de pesos, ¿cuánto tendría que ser hoy? Que es la placa siguiente. En la placa siguiente está calculado, hay que ajustarlo más o menos 30%, es decir, el mínimo imponible hoy debería ser para el soltero sin hijos 7.500 pesos. Nosotros vamos a ver seguramente en las próximas semanas que se va a ajustar el mínimo no imponible, porque es algo que sigue el proceso, digamos, se ajusta el salario mínimo vital y móvil, después se ajusta el mínimo no imponible. Si se ajusta por debajo de 7.500, claramente va a seguir el comportamiento en que en realidad se cobre el impuesto sobre un ingreso que no se ha recuperado, o sea, se está cobrando parte del aumento. Y por eso es que hay tanta discusión y por estos días hay mucho debate en relación si en realidad el salario es una ganancia o no. Esa es una discusión más de tipo filosófica. Yo aprovecho para agradecerle a la gente de la agrupación Franja Morada. Estuve en un panel en la Facultad de Derecho con los profesores de Derecho Tributario, donde también se discutió si esto de gravar los salarios. Yo decía que, bueno, en general, en los impuestos sobre los ingresos gravan los salarios. El impuesto a las ganancias, al margen de esta situación de que tenemos el mínimo no imponible tan atrasado, tiene un carácter doblemente progresivo. Primero porque está establecido para los que cobran por encima de determinado mínimo. Ahora el mínimo está muy bajo, pero está establecido para que paguen los que tienen ingresos superiores. Y el segundo nivel de progresividad es que las alícuotas que se pagan son más altas a medida que más se gana. De manera tal que no habría que cuestionar el impuesto a las ganancias como impuesto. Probablemente debería llamarse impuesto a los ingresos. Pero lo que no puede, obviamente, considerarse adecuado es este comportamiento de atrasar el ajuste, porque eso en realidad va incorporando nuevos contribuyentes. Claro. Y te digo una cosa para terminar. Si uno mira el sacrificio fiscal que significaría tener actualizado el mínimo no imponible, no es que va a poner en peligro las cuentas públicas porque tenga en eso un comportamiento más sensato, porque el porcentaje que significaría digamos, actualizarlo a 7.500, a 8.000 o a 9.000, en realidad no va a impactar grandemente. ¿Sí? Eso en realidad me parece que tiene más que ver con que el gobierno está atrapado en una especie de contradicción permanente, que si uno lo actualiza reconoce que hay inflación. Sí, te quería preguntar algo, porque el cepo cambiario ha logrado de alguna manera, ante la falta, la inviabilidad de poder comprar dólares, que se ha volcado al mercado una cantidad de dinero realmente impresionante, aparte de la emisión, porque el Central ha comprado aproximadamente 9.000 millones de dólares, con lo cual hay casi 40.000 millones de pesos dando vuelta en el mercado. Esto es bueno o es malo, porque apura, y hoy charlaba con un colega y me decía concretamente de que hay que apurar a comprar cualquier cosa ante la eventual devaluación. Autos 0 kilómetros, electrodomésticos, terrenos, lo que sea. Ante la imposibilidad. ¿Por qué? Porque te dice, está bien, pones en plazo fijo, te pagan el 14%. Estás perdiendo un 11% por lo menos. Es un mal menor. ¿Cómo lo ves? Bueno, de hecho, una de las razones por la cual la desaceleración de la economía que lleva implícita esto que se hizo en materia de tipo de cambio, que pegó mucho en algunas actividades, por ejemplo en la construcción, obviamente. Sin embargo, a su vez tiene, como las expectativas son de que la tasa de crecimiento de los precios va a ser muy alta, obviamente la gente anticipa consumos. ¿Cuál es el límite de eso? El límite de eso es el endeudamiento de las personas. Pero de hecho la desaceleración no es tan marcada porque bueno, la gente busca proteger el valor y la moneda claramente digamos, no le garantiza eso. Como vos decís, si yo coloco un plazo fijo y tengo una tasa de interés del 11%, del 12%, del 13%, sí que estoy perdiendo en términos reales. Así es. Como además no está claro, digamos, hay mucha dificultad para acceder al dólar, bueno, los bienes de consumo durable son en eso una alternativa. Y seguramente vamos a ver también que hay nichos en los cuales todavía la inversión inmobiliaria parece como una posibilidad. Una posibilidad. ¿Qué posibilidad es? Bueno, sobre todo lo que ya está construido. Es bastante poco probable que en este contexto de expectativas muy desfavorables existan proyectos inmobiliarios que puedan encontrar inversionistas importantes. De todas maneras, ha bajado mucho el valor inmobiliario de las operaciones. Es Sí, decir, depende con qué dólar uno lo mida también, ¿no? Sí, sí. Pero sin lugar a dudas la economía se está desacelerando, se diga lo que se diga. Nosotros mostramos acá los datos de la encuesta de confianza
de la UCA el viernes pasado y claramente las expectativas siguen siendo favorables. Yo decía, en la comentario, no sé si recordás del programa pasado, yo decía, 2 o 3 noticias sobre que Brasil puede andar bien. Sí, son 2 o 3 noticias que puede andar bien Brasil. Ahora que eso le va a llegar a la Argentina, falta bastante para verlo. Bueno, vamos a después charlar con la gente del CIPES a ver qué es lo que dice con respecto a los otros índices. Alfredo, nos vemos. Nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado. Ya volvemos, no se muevan. Ya viene Néstor Rulé para charlar con nosotros.